Bendiciones con todos. Tema 26, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, bienaventurados los misericordiosos, parte 1, y utilizamos Mateo capítulo 5, versículo 7, que dice lo siguiente. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Entramos ahora a la quinta bienaventuranza, la cual continúa el orden establecido en este Sermón del Monte. Está relacionada igualmente que las demás, con las cuales establecidas por el Señor en todo el conjunto de las bienaventuranzas, las cualidades que deben ser parte integral de un creyente. Esta dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La versión del 2005 de la Liga Bíblica Mundial lo traduce de la siguiente manera: afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Ya hemos visto que el creyente debe ser pobre en espíritu, debe saber llorar por su pecado, debe ser manso y humilde frente al juicio de los demás, debe tener hambre y sed de justicia. Ahora se nos llama a ser misericordiosos, entendiendo que Jesucristo sigue preocupado por lo que debemos ser para luego decirnos lo que debemos hacer. Se establece que debemos ser cristianos antes de actuar como cristianos. Tenemos que entender que ser es más importante que hacer. La actitud es más significativa que la acción. Ser cristiano es poseer el carácter que demanda el Señor en su palabra y por lo tanto ser la clase de persona que Él quiere que seamos y que por tanto pueda ser capaz de hacer lo que Él también demanda. Por tanto, no debemos estar tan preocupados por lo que debemos de hacer, sino de lo que somos. Pues si somos verdaderos cristianos, nuestras acciones serán el resultado de lo que realmente somos. Lo que debemos decir es que Dios demanda a que nos examinemos y comprobemos lo que realmente somos, de tal manera que estamos seguros de que nuestro hacer corresponde a un creyente que está dominado por las cualidades del carácter de Cristo y que como Cristo actuó, así actúa. De tal manera que su fruto sea el fruto que produce el Espíritu de Dios dentro de él. Después de las cualidades vistas anteriormente, ahora se nos demanda que debemos ser misericordiosos, lo cual debemos de analizar de manera tal que lo entendamos como algo imprescindible para el desarrollo de nuestra vida cristiana, ya que como hemos visto no podemos ser como Cristo ni decir que Cristo vive en nosotros si no aprendemos a ser como Él es. Veamos lo que significa. Capítulo 1, misericordia. B. Significado en el Antiguo Testamento. Primero, la palabra misericordia en el Antiguo Testamento es la que se traduce de la palabra hebrea eshet. Esta palabra sugiere una relación íntima entre la misericordia y la justicia, lo que nos dice que la misericordia no pasa por alto la justicia, es sinónimo de compasión. 2. Parece ser que ningún vocablo griego utilizado en la versión de los 70, traducción griega del Antiguo Testamento, fue adecuado para transmitir la idea completa de la palabra eshet, en la que se entrelazan la misericordia y la justicia. Tercero, la palabra eshet incluye también la idea de un amor constante, pero también expresa la idea de una relación mutua de derechos y responsabilidades en relación del pacto hecho por Dios con su pueblo. Escuche lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. B. Significado en el Nuevo Testamento. Primero, la misericordia se presenta aquí como una traducción de vocablo griego eleleo, que a su vez es traducción griega de la palabra hebrea eshet, de donde se deriva el término elelemon, que se traduce como misericordioso o compasivo en el texto de Mateo capítulo 5 versículo 7. 2. La misericordia se conoce como uno de los atributos comunicables de Dios.
expresa la bondad y el amor de Dios por el culpable y el miserable sin pasar por alto las demandas de justicia. Incluye la piedad, la compasión, la gentileza y la paciencia. Tercero, la misericordia de Dios hacia el hombre requiere misericordia de parte del hombre hacia el cual Dios ejerce misericordia. La parábola de los dos deudores la encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 23 y a 35. Nos ilustra el pensamiento en cuanto a este tema. C. Su aplicación. Primero, la palabra misericordia debe ser aplicada y relacionada al hombre que está en miseria, ya que la misericordia contempla las consecuencias desdichadas del pecado, de modo que la misericordia tiene realmente un sentido de compasión, además del deseo de aliviar el sufrimiento. 2. Un ejemplo ilustrado lo que es la misericordia lo podemos encontrar en la enseñanza del buen samaritano que encontramos en Lucas capítulo 10 versículo 23, el cual dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Tercero, los primeros que pasaron quizás sintieron compasión, pero nada hicieron. Pero el buen samaritano no solamente sintió compasión, sino que tuvo a bien actuar para aliviar el sufrimiento del hombre golpeado. El samaritano sintió pesar por la víctima, cruza el camino, cura las heridas, carga con él y se asegura de que lo atiendan hasta que esté sanado. Esto se llama misericordia. ¿Qué les parece esta quinta bienaventuranza? Tanta gente que necesita la misericordia, la compasión del uno hacia el otro. Los cristianos, los que conocen verdaderamente la misericordia y viven, conocen la misericordia de Dios, debemos actuar, debemos ayudar al necesitado, debemos tener compasión, como vimos el ejemplo del samaritano. Pasó una persona, pasó otra persona y no le importó que estaba herido, botado allí, pero el samaritano, siendo enemigo de él, siendo enemigos entre naciones, le ayudó. Entonces, tenemos que aplicar estas bienaventuranzas a nuestras vidas. Tenemos que aprender de Dios, que es misericordioso. Mire, en tanto problema, con esta pandemia tan terrible, en un caos en todo el mundo, la misericordia del Señor ha estado presente. Sus bendiciones, su amor, su protección y tantas cosas maravillosas que vienen de Él. Entonces, Dios quiere también de nosotros, así como Él es misericordioso con nosotros, quiere que seamos misericordiosos con otros que lo necesitan, que viven vidas agobiadas y mañana conozcan al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Siempre damos gracias por eso, mi Dios, porque tu misericordia, Señor, no nos tomó en cuenta el pecado, no miró lo indigno que éramos. Decidiste perdonarnos enviando a tu Hijo para salvarnos. Y eso es maravilloso. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros. Y los bendecimos a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, que tiene esa gran misericordia por nosotros. Que las bendiciones lleguen a ustedes. Que la misericordia del Señor llegue, ustedes puedan sentirla, vivirla, ¿sí? Y ustedes pueden hacer sentir la misericordia, que otras personas conozcan la misericordia también de Dios, ¿sí? Solo aplastando un botoncito, enviando estos videos a otras personas que necesitan conocer estas bienaventuranzas, necesitan conocer que Dios es misericordioso y quiere que nosotros seamos también misericordiosos. Bendiciones para todos, que tengan un excelente día.